Muy buenas tardes, el mundo. Preocupado por lo que está ocurriendo en China. A estas horas sigue la incertidumbre sobre lo que está ocurriendo y no parece que se vaya a solucionar, en tanto que la medida que está tomando de momento el Ejecutivo chino es frenar y tratar de evitar cualquier tipo de salida de información y de rumorología hacia el exterior. Primero, capando ciertos datos. Segundo, al parecer, y según distintas agencias, como está apuntando Bloomberg, entre otras esta mañana, insistiendo a quienes han podido perder dinero con inversiones en la banca en la sombra, estas entidades de crédito financieras también por detrás, el tipo de bonos que se recompran en el secundario, etcétera, etcétera, advirtiéndoles o pidiéndoles que, por el hecho de haber tenido estas pérdidas, no acudan ahora a algún tipo de manifestación pensando que hay un problema con el sector financiero, porque la idea y lo que pretende transmitir el gobierno de Xi Jinping es que no existe ningún problema en el sector bancario. La realidad es que al parecer temen un contagio, no ya porque el sector esté mejor o peor, porque al final el Estado está detrás de prácticamente todas las empresas, bueno, y si no prácticamente, todas las empresas chinas, ya sean estatales o no. Y ocurre lo mismo con la banca, a quien China le habría pedido a lo largo de esta semana que hiciera determinadas inversiones fortaleciendo el yuan. Importante el tema, porque en realidad China está, uno, defendiendo su moneda y dos, empezando a ocultar determinados datos para que el mundo no se asuste al respecto del devenir de la economía del gigante asiático. ¿Qué quiero decir con esto? Al mundo le preocupaba mucho que la caída en las exportaciones no fuera sustituida por un aumento en el consumo, de la demanda interna de la propia China. Y está ocurriendo. El consumo efectivamente ha dado muy malos datos este trimestre. Y las exportaciones no estaban ayudando, claro. Con este tipo de datos y con un sector inmobiliario al que hemos visto pinchar esta misma semana, y antes de que pudiera intervenir el gobierno hemos visto caídas de casi un 20% en algunos de los valores vinculados a ese desarrollo y de las construcciones de vivienda en China, al sector inmobiliario, ahora ya está intervenido. Pero existe un problema real, una economía que no termina de mostrar la fuerza que se esperaba. Y eso está sobre todo asustando a los inversores internacionales que están sacando el dinero. Es la primera vez, el primer mes en el que se está produciendo una salida de capital neta, es decir, siempre hay salidas, pero hay también un número de entradas importante de capital extranjero o de fondos de cobertura que compensan esos cierres parciales de algunos de los fondos o las salidas de esos fondos de cobertura. Ahora no se está produciendo eso, ahora hay unas salidas netas. Y lo que estamos viendo, ahí lo tienen entre otras muchas cosas a Country Garden, esto es otro 7% lo que ha perdido en el día de hoy, 7,23. Fíjense la caída abrupta del 17 el primer día, pero fíjense, esto es el sector, la representación del sector inmobiliario en China. Que nos ponen nuestros compañeros, gracias de realización, esta gráfica para que se vea clarísimamente esa caída. Esto está ocurriendo, los fondos de cobertura se están saliendo, los gestores internacionales se están saliendo y el capital extranjero se está saliendo. Le habían pedido una serie de medidas adicionales al gobierno para proteger ciertos sectores, no han llegado, por ejemplo se ha quejado de ello Citigroup, y por tanto se ha salido. Y existe un problema ahora real en el que el contagio a los otros, al resto de mercados podría ser, bueno, pues una mecha prendida. De momento Europa aguanta, incluso hay sectores en positivos e índices como el Eurostoxx también en positivo, pero es verdad que todo camina muy plano y todo está expectante. China, además de intentar, insisto, soslayar todo esto que está ocurriendo que les digo, ha cerrado la puerta a algunos datos. Les decía yo, para no confirmar que el consumo interno no funciona, no se va a dar más, de momento, el pormenorizado de ese consumo interno y no se va a dar más el dato de empleo juvenil, que supera el 20%. Pero es el último que vamos a conocer, al menos de momento. Porque ya no van a hacerlo público desde el ejecutivo de Xi Jinping. En esto está China, intentando sofocar, intentando que no exista una crisis económica. Estados Unidos está en otra película. Consiguió solventar la crisis económica, la crisis financiera. No se crean, aunque haya una diferencia de estados o le hablen de democracia, la respuesta en realidad que hizo Estados Unidos es muy similar a la que pueda tener China. Cogió el dinero de todo el mundo, el dinero impreso de la Reserva Federal y lo que había en la Secretaría del Tesoro vía deuda, hizo un fondo de reserva y rescató al sector bancario. Pero lo cierto es que parece haberles funcionado y ahora se aleja el fantasma de la recesión poco a poco en Estados Unidos, incluso el bono a 10 años está a niveles de 2008. Hay una tranquilidad importante. Pero también hay un miedo a que todo esto devenga de pronto con algún giro, con un cisne negro, en una crisis profunda.
hay ciertos datos que muestran que efectivamente la economía no está tan bien y sobre todo, la mayor parte de los datos, y esto vale para Estados Unidos y para Europa, están sosteniéndose en realidad en las políticas fiscales, en la expansión de la política fiscal, en las ayudas estatales. Eso es justo lo que está intentando evitar, entre otros, Reino Unido, para que la política del Banco Central de Inglaterra, para que la política monetaria de Andrew Bailey tenga sentido y consiga reducir la inflación. Ahí estamos viendo el bono a 10 años, con esa subidita. Hoy también, bueno, tuvo del 1,36, 4,31 en el bono, ahí la subida es clara. Insisto, en recuperando unos niveles, pues ahí están viendo, desde 2008, desde esa caída de 2008, cuando se empezó a recuperar, lo tienen claro en el gráfico, no veíamos este nivel. ¿Puede subir más? Claro, se puede ir a niveles de 2006, a tener una confianza importante. O puede ocurrir, y aquí es donde les digo que está el problema, lo que ven en 2008, que aparezca un cisne negro, en aquel caso fue Lehman, y que todo caiga. En ese punto exacto de la balanza, mirando a China, los inversores internacionales en este momento. En cuanto al resto de noticias del día, hay que recordar